y como me gusta mucho hablar, pues me abrí un canal. El día de hoy les traigo un vídeo de tipo informativo en el cual les cuento cómo hicimos mi papá y yo para obtener nuestra ciudadanía italiana basándonos en el derecho ius sanguinis, esto quiere decir derecho de sangre. Las personas que pueden tomar la ciudadanía italiana basándose en este principio de derecho de sangre son aquellos que tienen un ancestro consanguíneo en línea recta. Esto quiere decir que tienen que ser o alguno de tus padres o alguno de tus abuelos o alguno de tus bisabuelos o algunos de tus tatarabuelos. Ahora, el motivo por el cual quiero contarles cómo lo hice yo y cómo lo hizo mi papá es porque nosotros hicimos el trámite de manera diferente. Mi papá tramitó su ciudadanía desde Perú, lo hizo a través de la embajada italiana en Lima y yo lo hice desde aquí, desde Italia. El primer documento, y quiero dejar en claro así grande con negritas, primer documento que necesitas es el certificado de no renuncia a la ciudadanía italiana. Y pues resulta que cuando estos inmigrantes italianos se bajaban del barco, allí mismo al momento de inscribirse, les preguntaban si querían renunciar a su nacionalidad italiana y tomar la nacionalidad del suelo en el que estaban. En este caso, a mis ancestros, cuando se lo preguntaron, ellos dijeron que no, porque mis parientes, o sea, mis ancestros, los ancestros míos que llegaron al puerto del Callao, lo hicieron como marinos mercantes, entonces ellos no vieron necesario renunciar a su nacionalidad italiana, pero sí sé que hay muchísimos casos en los que cuando estos inmigrantes italianos llegaron, sea a suelo argentino, brasileño, chileno, peruano, etcétera, renunciaron a su ciudadanía, a su nacionalidad italiana y tomaron la nacionalidad del suelo en el que iban a vivir. Y bueno, después de tener este certificado de no renuncia a la ciudadanía italiana, que es algo muy importante porque pues si tu ancestro italiano renunció, no tendría sentido que gastes todo el dinero de las traducciones, legalizaciones y todo lo demás por nada, porque al final no vas a tener opción a tomar la ciudadanía de este modo. Ahora, si en tu certificado dice que tu ancestro italiano no renunció a su ciudadanía italiana, entonces vamos para adelante. Lo segundo que tienes que hacer es comprobar, controlar, verificar que tu apellido esté bien escrito. El problema con los apellidos italianos es que tienen mucha doble consonante igual. Como por ejemplo, en el caso de mi familia, nosotros somos Brizzolese, que es con doble S antes de la O y con una E al final. Cuando mis ancestros llegaron al puerto del Callao, pues ya empezaron a tener hijos con peruanas. Cuando inscribieron a sus hijos, ellos dijeron Brizzolesi y pues lo escribieron como pudieron. En Perú lo escribieron como pudieron. Entonces nosotros tenemos Brizzolesis que son con Z, Brizzolesis que son con una sola S, Brizzolesis que son con I al final en lugar de E. Entonces el apellido se ha ido deformando un poco y esto es pues porque no prestaron suficiente atención al momento de inscribir a los hijos en el registro civil. Entonces, en el caso de mi rama familiar, el problema fue que nos escribieron Brizzolesi con una I al final en lugar de una E. Y vaya dolores de cabeza que esa I nos ha dado. Pero con mi papá nosotros tramitamos la corrección del apellido, aprovechamos que hubo una falla en el sistema. No es cierto. Aprovechamos que hubo un alcalde que hizo que todo este trámite, que era largo, engorroso y costoso, se simplificara y fuera muchísimo más sencillo de hacer y que se hiciera directamente en la municipalidad y no tanto con una denuncia en el Poder Judicial para corrección y el notario y todas estas cosas. No, lo hizo directamente en la municipalidad y pues nosotros lo aprovechamos y corregimos los apellidos ya de mi papá, el mío, el de mi hermano. Entonces ya cuando mi hermano se casó y tuvo a su hijito, pues ya no tuvo ningún problema de corrección de apellidos y bueno, pues ahí matamos el problema. Pero
tienes que saber bien si tu apellido está bien escrito y está conforme como el apellido de tu ancestro italiano. Ahora, con estas dos cosas bien hechas, bien establecidas, bien esclarecidas, vamos a empezar con la documentación. En mi caso, yo tuve que hacer la ciudadanía por mi abuelo italiano, mi abuelo paterno. Entonces, yo necesité acta de matrimonio de mi abuelo y mi abuela, acta de nacimiento de mi papá, acta de matrimonio de mis papás y mi acta de nacimiento. Todo esto fui a sacarlo a la municipalidad. Nosotros en la municipalidad de mi pueblo, las actas tienen dos precios, para trámite nacional y para trámite internacional. Para trámite nacional cuesta 10 soles y para trámite internacional cuesta 55. ¿Por qué? Pues sepa Dios, es un sello de distinto color, pero bueno. Entonces, sacar estas 4 partidas pues me costó más o menos como 220 soles. Después de eso, los tuve que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú y hacerlos apostillar. Cada apostillamiento cuesta 32 soles. Después de eso, en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores hay una pizarrita donde están los números de los traductores oficiales de las embajadas. En este caso, de la embajada italiana, yo tomé un número, llamé y pues ella nos tradujo todas las partidas. Me costó aproximadamente 100 soles cada partida. Una vez traducidas todas estas partidas, de nuevo las llevé al Ministerio de Relaciones Exteriores para que las apostillen otra vez, o sea, pagar otra vez 32 soles por partida. Una vez traducido y legalizado y todo ok, chapé mis sueños, los metí en mi maleta, chapé mis documentos, subí al avión y me vine para Italia. Cuando quiero hacer mi ciudadanía, que tengo todo esto acá, ¿cómo puedo hacer? Y me dijeron, necesitamos el certificado de no renuncia a la nacionalidad italiana. Pero mi abuelo no tiene ese certificado porque mi abuelo tiene doble nacionalidad y ese certificado es algo que le emiten solo a los ciudadanos italianos que pues solo son italianos. Mi abuelo es ítalo-peruano, entonces no entra. Pero pues nos tomó 20 días y muchas visitas a todos los ministerios y a la embajada saber que pues ese documento para mi abuelo no iba a existir. Entonces, sí, así lo dicen. Después de eso, para hacer el trámite aquí en Italia, tienes que tener una residencia en el Poschetti, que fue la persona que me recibió todos los documentos en la municipalidad. Me dijo que me tenía que tramitar el Codice Fiscale, yo no lo había hecho, pero me dijo es un trámite sencillo que se hace en la Agencia del Entrate. Fui a la Agencia del Entrate que queda en Chiavari, que es la agencia correspondiente a pues mi zona, la zona geográfica del pueblo de mi abuelo. Y se tardaron 2 minutos en darme el Codice Fiscale. Me dieron uno temporal, que solo tiene validez por 6 meses, es el que le dan a los extranjeros, y es solamente una hojita impresa. Después de eso, pues ya con todos mis documentos en mano, fui a la municipalidad, los presenté y me dijeron que tenía que pagar una marca da bollo de 16 euros. Fui al tabaquino, compré mi marca da bollo, la presenté y hice todo esto el día 11 de enero de 2019. El policía que tenía que ir a mi casa a comprobar que yo efectivamente viviera allí llegó el 9 de febrero y me otorgaron la nacionalidad italiana, bueno, la ciudadanía italiana, el día 22 o 24 de abril de 2019, es decir, 4 meses después. Una vez me dieron la ciudadanía, me mandaron un correo en el cual me indicaban que tenía que tramitar la carta de identidad electrónica, me daban los requisitos, el costo y todo, y me llamó mi tía y me dijo que me había llegado el Codice Fiscale, la tarjetita, el plástico, o sea, ya el papelito ya no me iba a servir, solamente el plástico, y que también me había llegado la tarjeta electoral, residencia, y fue mi residencia hasta hace muy poco tiempo. Entonces, fue así, sí, fue muy,
muy difícil porque, o sea, yo ahorita lo estoy resumiendo, pero todo lo que me pasó en el transcurso es otra historia. Yo así lloré sangre para conseguir mi residencia y mi ciudadanía. Pero lo hice solo en 4 meses. Ahora, ¿cómo lo hizo mi papá haciéndolo desde Perú? Pues bien, mi papá, como el italiano es su padre, él solo tuvo que traducir la partida de matrimonio de mis abuelos y su acta de nacimiento. Entonces, fue a la embajada de Italia en Lima y con todos los documentos tuvo que pagar un derecho tipo una marca de bollo de 1.150 soles. Y el proceso lo inició el 31 de julio de 2019 y la ciudadanía se le fue otorgada el 24 de marzo de este caótico 2020. Mi papá hasta ahora no puede tramitar el pasaporte, no ha podido tramitar ningún documento italiano porque, pues, situación global, todo estaba cerrado. Entonces mi papá ahorita solamente tiene la resolución que me la enviaron a mi correo porque yo estuve fastidiando en la municipalidad para que me avisaran cuando le dieran la nacionalidad a mi papá. Entonces mi papá solo tiene la resolución, pero ya con eso él puede perfectamente venir a Italia sin problema de que le pidan seguro, bolsa de viaje y esas cosas. Entonces el proceso para mi papá duró 8 meses, pero esto también es mucha cuestión de suerte, porque conozco a una señora a quien le ayudé con unos documentos que ella necesitaba de aquí de Italia y se los mandé a Perú. Esa señora ha presentado sus documentos el 31 de diciembre del año pasado, 2019, y es fecha que esos documentos no llegan ni siquiera al comune de Zoagli, a la municipalidad de Zoagli, que es pues el pueblo de origen de su ancestro italiano. Entonces también es mucho cuestión de suerte, porque por ejemplo en Zoagli, cuando yo fui a averiguar, me dijeron que ellos se demoran 2 meses en responder apenas le llegan los documentos, pero si los documentos no llegan, pues obviamente no responden. En cambio, en Santa Margarita me dijeron que ellos se demoran 6 meses en responder desde el momento en que le llegan los documentos. Entonces también es un poco cuestión de suerte y de estar llamando, insistir, porque pues en la Embajada de Perú al menos, y bueno, yo no tengo problemas por quemar a nadie, pero pues hay una señora en particular que es muy grosera, es muy maleducada y te trata pues como si te estuviera haciendo un favor cuando ese es su trabajo. Entonces sí, es muy difícil, tienes que estar insistiendo y tienes que ponerte fuerte. A eso sí yo le dije a mi mamá, a mi papá, le dije pues saquen la arrogancia de donde no la tienen para que pues esa señora no trate de tratarlos como si fueran menos. Entonces, también es cuestión de suerte, me quedé sin palabras. También es mucha cuestión de suerte y de insistencia. En el caso de mi amiga, la señora a la que yo he ayudado, yo llamo una vez al mes a Zoagli para preguntar si han llegado los documentos, si ya se está iniciando el proceso o cualquier cosa. Y ellos me buscan por todos los apellidos, por todos los nombres y me dicen no ha llegado ningún documento, solamente me ha llegado con el apellido de la señora, solamente me han llegado de Chile y de Argentina, pero de Perú no ha llegado nada. Entonces sí es un poco pues un volado, como dicen en México. Pero es cuestión de insistir y ponerse fuerte. Otra cosa que olvidaba mencionarles es que yo tramité mi ciudadanía italiana antes que mi papá. Cuando tú la tramitas desde Italia, puedes saltarte a generaciones y simplemente demostrar que eres descendiente de, pues, el italiano, con actas de nacimiento y de matrimonio. Pero si haces el trámite desde tu país a través de la embajada italiana, tienes que hacerlo en orden de generación. Eso quiere decir que si tu tatarabuelo es el italiano, pues tú tienes que hacer que tu bisabuelo, que tu abuelo y que tu papá obtengan la ciudadanía antes que tú, para que tú la puedas obtener.
En cambio, si lo haces desde aquí, simplemente tienes que demostrar que eres tataranieto de fulano de tal para obtener la ciudadanía. Ese es un dato que me estaba olvidando. Y bueno, espero que este video les haya gustado, que haya sido instructivo. Y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o lo que sea respecto a este tema o a otros temas, me lo dejan aquí abajito, yo los estaré leyendo y tomando inspiración. ¡Un besito! ¡Fiti!